lingüista, antropólogo, filólogo y docente universitario. Es fundador y actual presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní e integrante de la Academia de la Lengua Guaraní. Dedicó su vida a la enseñanza y a la difusión del guaraní con numerosos libros, artículos y conferencias en Paraguay y en el extranjero. También impulsó proyectos, mire, innovadores como la versión en guaraní de Wikipedia y la traducción del programa informático para navegación en Internet Mozilla Firefox en nuestro idioma. Por su trayectoria recibió importantes reconocimientos, entre ellos la Orden Nacional del Mérito en el grado Comuneros y el título de Hijo Dilecto de Asunción. Hoy tenemos en línea para hablar sobre lo que significa el guaraní como lengua oficial, como identidad y como símbolo de la paraguayidad. Profesor Mboejara David Galeano, buenos días. Buen día, paisa para Mbate Cuba. Ja. Está cuida para mí, guaraní, árabe. Y te dedica a tus abuelos, ñeñe, y nada, tú cuidaré. Bueno, ella, don David, ya bueno, con eco ñande idioma ara ko pujarebe pemba eika tuya guaraní o significaba para toda la paraguayidad. A pequeño, sea, oye, pico, ahora venido, guaraní, Paraguay, mire, da, a Paraguay, guaraní, mire, gente ahí. Así, paraguayo, hoy cojan, ¿no? Guaraní, mire, Ujú. a guaraní, pesita, y pecha, allá, harubi. Y que tú ves, iba, nañe, y, a pensar, oye, ve, hoy por una guaraní, hasta de castellano, añome, de castellano, añón, de que por a ver, y Pepe ya está, guaraní, y una peña de castellano, bro, y está, iba, vení, nada, y deja penado, y jugar, pero guaraní. Ujú. Andate nada, y ya Japón, yuna, ya penado, guaraní. Oye, ahí está ahí pequé, que va a ser castellano, de decirle qué, llevarle qué, traerle qué, a pequé, yo qué, eres qué, ya porque, Ujú. bajarme moco y ya pues dime, ya es que nada, decirle que nada, llevarle que nada, yo que nada, te dejo que nada. Mira, ve castellano, ve ya, ella, de Purujá y Guaraní. Decir, es un caso también de Yopará. Pasa que nosotros muchas veces queremos ver Yopará solamente en el guaraní y nos olvidamos que hablamos el castellano mezclado con el guaraní. ¿Qué pico, qué pío querés ir a vos, de yo digo vos con Mm. ese, y no vos, o opa le dijiste, opa le llevaste. Y eso es en realidad una mezcla el guaraní y el castellano. También hay veces cuando solamente hablamos castellano, algo que seguramente no les habrá llamado la atención, pero que probablemente ahora a más de uno le va a llamar la atención, es que cuando hablamos en castellano, siempre decimos, vino sí que, se fue sí que, trajo sí que. Y yo siempre le digo a la gente, sí que no quiere decir nada en castellano. Mm. Yo les invito a que traten de entender o de explicarme qué es sí que. Es diferente a que yo le diga mesa o silla o computadora, y cualquiera va a dibujar eso en la mente. Pero si yo le digo sí que, nadie va a encontrar nada. Decimos, ¿y de dónde viene esto? Y esto viene del guaraní catú, o catú es vino sí que, o catú se fue sí que, oye, catú, habla o habló sí que. Bueno, esto es una muestra de lo vivo que está el guaraní hoy, no solamente en el guaraní mismo, sino que en el castellano que hablamos. Ahora, Ujú. profesor, hay también una palabra, o sea, una frase sin sentido que los extranjeros dicen, voy a ir a venir, ese es el Ah, ajatayu. exactamente. Ajá. Castellano ven a acá, y vos decís Ajá. en castellano y es una corrupción. ¿Cómo Sí. a hacer? Ni siquiera decimos me voy a venir, nosotros decimos me vi a venir, me Ah. voy a venir. A Pepe, oye, China, directamente, así como el caso de Chique. Otro caso así también muy pintoresco es un poco o un po. Mm. Vení un poco, decimos nosotros. Y no me olvido de una lingüista española que vino acá, que vino para hacer una presentación. Antes de entrar a la sala, me preguntó todo lo que ella, en este caso, quería saber de cómo hablamos. Pero entré un rato a preparar todo. Cuando vine a buscarla, ya le dije a ella, doctora, podemos pasar. Ella me dijo en este momento, un momento, profesor, me dice.
te pregunto algo. Y esto un poco, me dicen, porque todo el mundo dice un poco acá, en un ratito no sé cuántas veces escuché. Y le dije, me olvidé, no le conté, doctora, un poco en Paraguay es todo, le digo. Si a él le dice venir un poco, usted tiene que venir todo. No venga hasta la mitad porque nadie le va a decir venir el otro poco. Si le dicen llevar un poco, usted tiene que llevar todo. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, yo, esta es la traducción del guaraní. Cuando decimos eyumina, esta expresión mina, o directamente yuna, na, traducimos por un poco. Y eso es algo muy particular, muy peculiar que tenemos nosotros los paraguayos. Lo que siempre se dijo, pensamos en guaraní y hablamos en castellano. Saludarte también, profesor, en este día, Néstor Castillo soy, y sobre el idioma guaraní y su importancia o trascendencia, tanto actualmente como en el curso de la historia nacional y el hecho de declararlo hoy idioma oficial desde hace 33 años en la Constitución, es también una reivindicación al idioma porque ha sabido sopesar muchas épocas hasta oscuras, desventajosas, hasta de censura oficial en algún momento, profesor. A ver, tenemos ahí la... ¿Se fue? ¿Se fue o está? No, 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 no no. lo escuchamos. Hola. Ahí Sí, ahí te escuchamos ahí te otra escuchamos. vez. Bueno, ya, disculpen. Sí. Ahora sí. Sí. Yo les decía, por mi trabajo como docente y como lingüista, yo tengo mucho contacto con gente del exterior. Y cada vez que nosotros hablamos con alguien de España, de Estados Unidos, de Asia, gente entendida, gente de alto nivel, yo siempre les suelo preguntar, en su país, ustedes, por hablar su idioma, ¿alguna vez fueron castigados? Y la respuesta que en todos los casos yo recibí, pero ¿cómo van a castigar a alguien por hablar su idioma? Entonces allí donde yo les suelo decir, acá en el Paraguay pasó eso. Y fueron testimonios muy fuertes. Lo que pasó el guaraní no pasó en ninguna otra lengua en el mundo. El niño que se arrodilló, el niño que recibió el yurupeté, ese que en la escuela recorrió el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní. Eso no ocurrió con el castellano ni con el inglés. Entonces, venimos de un tiempo muy complicado donde prácticamente la intención de hecho fue destruir al guaraní. No se olviden que cuando antes de empezar, la guerra de la Triple Alianza, lo primero que dijo Mitre, el gran referente que tuvo la Triple Alianza de antes, él decía, si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Y cuando terminó la guerra, entre las primeras decisiones que tomó el gobierno de ocupación y ordenó al gobierno paraguayo, el gobierno paraguayo entonces, arrodillado ante los triple aliados, dispuso que prohibiera el uso del guaraní en todas las escuelas. Prohibido. De allí vino ya después el guarango, el indio, que todo se imprimió en la Argentina, lo de guarango. Hasta ahora uno puede escuchar que ellos dicen esto es una guarangada. Es despectivo. Que todo. Sí, y bueno, y entonces a lo que quiero llegar es que hoy nosotros con toda esa campaña en contra tenemos más del 80% de la población que habla y entiende guaraní. Estaban guaraní en duda y nada. Estaban guaraní a castellano en duda a esa cata de su espera. Pero hay un 40%, imagínense, 40% del Paraguay que solamente habla guaraní. Guaraní, añonte y purú. Y purú castellano va de Guatú, lleva. Entonces, por eso que es tan importante que los medios de comunicación, en este caso ustedes, cuando usan el guaraní, tienen una mayor llegada a la gente. De hecho, hay un castellano también muy forzado y eso se vuelve más tranquilo, más atenuado, cuando ustedes usan también un lenguaje más adaptado a la expresión popular. Que me digan ustedes, pero en la universidad, por la universidad apenas el 5% del Paraguay pasó, o está en este momento. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay un porcentaje muy alto del Paraguay que con toda la prohibición hoy sigue hablando guaraní. El guaraní es una lengua de resistencia. No ñeme, que pemo, oye, ahí su peo, y que tambor que sea, creo yo que sea, no manoy. Y eso, increíblemente, dos momentos de nuestra historia fueron muy importantes. Fueron momentos en los que
nosotros al final reconocimos que había algo que nos ponía en una misma voz, ya no hemos iba. Y eso fue el guaraní durante la guerra de la Triple Alianza y en la guerra del Chaco. El propio Emiliano Hervé Fernández cantaba en guaraní. Y él fue el que motivó al Paraguay a ir a defender al Chaco. Cuando dice en los castillos arecados, Yacué que Paraguay, Onguajema con la hora, ya amigos, ya de Carlos, los castillos aretecué. A Roger no iba para ver, a Peisajabe Paraguay, yo fui a Jocorio no. Y cuando ya después en la canción épica, la más grande de todas, toda la historia que es 13 Tuyutí, él en una parte sentencia, con Anga y Catumas y la historia dopamo y raza guaraní. Había un antes y un después de la batalla de Nanagua que se libró el 20 de enero de 1933. Esas son las muestras de la resistencia del guaraní. Estamos ante una lengua que hoy en día es hablada por 11 millones de personas en todo el Mercosur, pero el centro, el corazón, el caracú del guaraní es el Paraguay. Ahora, profesor, en la editorial de hoy decíamos que también hoy por hoy es una especie de empatía que el paraguayo entienda y hable guaraní porque existe una comunidad de personas que tiene como lengua materna el guaraní, especialmente en las zonas rurales. Por lo tanto, hablarles en guaraní es impedir un poco esa barrera comunicacional entre paraguayos mismos. Claro, claro. Imagínese usted, por ejemplo, sin tener que irnos a los lugares más retirados. Yo le pongo acá el ejemplo del hospital de clínica. Hay gente que llega acá, hay gente de acá de los alrededores y algunos, por supuesto, de lugares muy retirados. Yo nomás quiero que en algún momento ustedes me muestren a una mujer que viene con una criatura en el brazo y le diga al médico en castellano, doctor, mi hijo tiene gastroenteritis. Si eso llega a ocurrir, viene el fin del mundo. Acá nadie dice gastroenteritis, acá la gente dice que me y cambiuruyere, apea y guañan de la pisacuera. Nadie dice hidrocefalia, la gente dice oyogea, oye jadú, o nadie dice, por ejemplo, hepatitis B o ictericia. Acá la gente dice ipri aruru, va a tocar ahí ipri aruru. Bueno, estas son las muestras de cuán importante es el guaraní. Nosotros no vamos a poder deshacernos, porque inclusive tomamos tereré, y tereré es una palabra en guaraní que no se puede decir en castellano. O vamos a decir, vamos a tomar una infusión de agua con hierbas medicinales. Nadie va a entender eso. Hablo tereré, y el nombre es Chipá, y el nombre es Ñandutí, y el nombre es Aupoí, el nombre es Paraguay, que es una palabra guaraní. El nombre es Caguazú, que es el departamento de ustedes. Caguazú está en guaraní. Es decir, a no ser que mañana venga un cambio violento y cambien el nombre de Caguazú por una palabra en castellano, bueno, allí se va a perder. Allí el antiguo nombre de Oviedo, Ajo es el Tarumá. Esa es una palabra antigua, es una palabra puesta por los guaraníes. Estamos hablando de una lengua milenaria que, así como estábamos diciendo, tiene una fuerte presencia hoy en nuestro país y se necesita para la comunicación. Le doy este dato. Qué triste que es. Hablar de usted le a vivir. Hasta pues antes de hoy que tenía costrible o hijave en vista y fuera que no hay morandúa. Y cuando llegamos a la sala de clase, hay veces hablamos nosotros en castellano y le miramos a las criaturas. Y ya, y jovaiva, o mañana un bebé. Y cuando le pregunto después de hablarles en castellano y me entendieron, nadie me afirma nada. Después nomás le ensoqueto allí y le digo, guaraní, y todo el mundo me mueve la cabeza hacia abajo. Entonces le explico guaraní y allí es como que se abre la puerta y entra el sol. Y estamos hablando de niños. Voy a invitar a mi guaraní, pues por Entonces, necesariamente tenemos que atender a la población por una cuestión que va más allá del mero hecho lingüístico. Acá estamos hablando de derechos humanos, que toda la gente tiene, por ejemplo, derecho a escuchar y entender la información que ustedes están pasando todos los días. Y si ustedes
no llegan a la gente porque usan un lenguaje muy complicado, un castellano muy puro. Entonces, como que no tiene sentido el trabajo que puedan hacer. Cuanto más gente les entienda, obviamente gana el medio y ganamos todos. Y sobre todo, estamos respetando los derechos humanos de las personas que solamente se comunican en guaraní o mayoritariamente en guaraní. Profesor David Galeano, aguillén debe hemos esa caja orebe coa co ara pamba o significa ne guanaja y catujamoisa yajaña ñomongeta ma vean di la guaraní m y catujamoisa ña ñontendepa. Ya me entendés ahí, Cristian, o para que tengan de duda, pues, hasta que hasta por el checo ahora, ya me parece que venía niña, ni, pues, tengo en el yo ya, apenas hasta por el checo ahora. Debe haber lo mismo, Boejara, profesor David Galeano, haciéndonos una, graficándonos la realidad del guaraní.